Eirik, el amor es la batalla que me enseñó a rendirme. Toda mi vida fui criado para no depender. Para resistir el hambre, el frío, la guerra, y a las personas también. Aprendí a esconder lo que sentía y a hablar solo con los actos. Pero Avelin no me pidió que peleara por ella. Me pidió algo más difícil, que bajara las armas. Que no huyera. Que no me cerrara. Que dejara de fingir que no necesitaba a nadie. Me enseñaron a conquistar. Pero nadie me enseñó a sostener, a reparar, a quedarme cuando el amor no era perfecto. Y sin embargo, eso fue lo que más me hizo hombre. Amar a Avelin fue desafiar todas mis resistencias. Fue mirar de frente mis carencias y no huir. Porque no existe una mujer que no necesite. Y si la hay, no quiero conocerla. Quiero conocer a quien sienta, a quien tema, a quien dude, y aún así se quede. El amor no fue un regalo fácil, fue un camino con espinas. Pero también fue el retorno a lo que soy cuando no necesito fingir nada. A su lado descubrí que rendirse no es perder. Es confiar. Es pertenecer. Es volver a casa. La calidez con la que la habían recibido en el puerto aún resonaba en el pecho de Avelin, pero al divisar la granja familiar de Eirik en la distancia, un nuevo temor se apoderó de ella. Tus padres pensarán que has traído a casa a una mendiga, dijo en voz baja aferrándose al talismán de ámbar que colgaba de su cuello, como si con solo tocarlo pudiera convertir su ropa vieja en sedas elegantes. Eirik tiró suavemente de las riendas de Askri, y el caballo aminoró el paso. Piénsalo así, le dijo. Pronto celebraremos el nacimiento de Cristo, quien vino al mundo en un establo envuelto en simples pañales. Ella respiró hondo, dejando que esa imagen le calmara el pulso. He perdido la cuenta de los días con tanto que ha pasado, susurró. Y yo les llevo a mis padres el mejor regalo de este equinoccio de invierno que podían desear. Alguien a quien han soñado para mí durante años. Verán en ti lo mismo que yo veo, valentía, ternura, una voluntad que no se quiebra. ¿Y no les importará que no sea de sangre noble? Mis padres creen que cada alma tiene una compañera destinada. Yo te encontré, Avelin. Y supe desde el primer momento que eras tú. Ella lo miró, y por un instante todo el miedo se disipó. Con un gesto suave asintió. Estaba lista para conocer a quienes habían criado al hombre que la había salvado, y que, sin saberlo, le había devuelto la esperanza. Eirik hizo detener a Askri frente al patio de la granja, y juntos descendieron del caballo. Capítulo 15. Los lazos de Freyr. La algarabía no se hizo esperar. Apenas sus caballos pisaron el patio de la granja, hombres, mujeres y niños se precipitaron con entusiasmo hacia ellos, como si el invierno mismo se abriera para dejar paso a la calidez del reencuentro. Tal como Eirik lo había supuesto, fueron los hijos de Bjorn quienes primero reconocieron la silueta de su padre a lomos del corcel. Gritaron su nombre con alegría desbordada y corrieron hacia él envueltos en risas. Él desmontó de un salto y los alzó a ambos, dejando que lo llenaran de besos que caían como bendiciones sobre su rostro. Freydis no tardó en seguirlos. Corrió hacia su esposo como si el viento mismo la empujara, mezclando reproches por la larga espera con lágrimas de alivio que mojaban su túnica. El abrazo que se dieron era más que un reencuentro, era un lazo tejido con la ternura de muchas ausencias. Eirik, que en otro tiempo habría sentido una punzada de envidia ante aquella escena, esta vez sonrió con el corazón pleno. Mientras ayudaba a Avelin a desmontar, colocó las manos con cuidado sobre su cintura, como si tocara algo sagrado. En su mente, una imagen brotó con inesperada dulzura. El siguiente invierno tal vez cargaría entre sus brazos a su propio hijo, si los dioses lo permitían. Ahora entiendo por qué Bjorn habla tanto de su familia, murmuró sin dejar de mirar el rostro de Avelin. La alzó en un solo movimiento y la abrazó contra su pecho. Y yo seré peor, añadió con una risa baja y tierna. Skjoldheim se cansará de oírme contar las maravillas de mi bella esposa, y de nuestros espléndidos hijos.
Ella se sonrojó, sonriendo como si el calor de aquellas palabras se hubiera instalado bajo su piel. Se inclinó hacia él y lo besó con suavidad. Pero lo que fuera que iba a responder se perdió cuando una voz grave y potente rasgó el aire, llamando con fuerza su nombre. «Mi Fer», explicó Eirik sosteniéndola con más firmeza al notar que ella intentaba soltarse. «No te asustes. Puede parecer rudo, pero él y mi madre estarán felices de que haya traído una esposa a casa». Avelin apenas respiraba. No recordaba al hombre que la había engendrado, y dudaba que su madre y él hubieran sido alguna vez verdaderos esposos. Ulrich, su padrastro, era la única figura masculina que había conocido, y también la más temida. Había crecido bajo su sombra volátil, donde los días eran inciertos y los silencios se llenaban de amenazas. La idea de un padre amoroso le resultaba tan ajena como un sueño que nunca se había atrevido a tener. Pero sabía que Eirik amaba y respetaba a sus padres, lo había visto en sus ojos, en sus palabras, en los recuerdos que compartía. Aún así, el temor de no ser suficiente, de parecerle indigna a esa familia noble, le nublaba la esperanza. Volver a Inglaterra, regresar a Asholt, no era una opción. Y vivir en una tierra extraña sin el amor de Eirik sería peor que la soledad, sería vacío. Sería no vivir. Entonces, la voz de Eirik irrumpió como una ráfaga luminosa en medio de sus pensamientos oscuros. «Te traje un regalo, Fer». Antes de que pudiera reaccionar, él la alzó entre risas y la colocó en los brazos de su padre. Ella dio un pequeño grito, sorprendida por el movimiento repentino. «Avelin es mi prometida». El rubor le cubrió el rostro como un velo rosado, pero se obligó a sonreír, animada por el brillo de ternura y picardía en unos ojos tan intensos y azules como los de Eirik. «Es un honor», murmuró con la voz apenas temblorosa. El hombre se rió con el pecho abierto, con esa alegría robusta que se siente más que se oye. «Bienvenida, hija. Tira siempre dijo que nuestro hijo encontraría esposa en Inglaterra, como lo hice yo». Al oír su nombre, Tira salió a toda prisa de la casa, con el delantal aún en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena, su esposo cargando en brazos a una joven que parecía tallada en rubor. Eirik le sonrió, abriendo los brazos como si presentara un tesoro. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas y un pañuelo apretado contra los labios, corrió a abrazarlo. «Gracias a los dioses mis dos hijos han vuelto sanos y salvos», dijo envolviendo a Eirik con ternura. «Estábamos tan preocupados. Y has traído a alguien especial». Bjorn también se acercó, con uno de sus pequeños encaramados sobre los hombros y el otro enganchado a su pierna. «Podéis agradecer a Elfric el Gris por nuestra larga ausencia», dijo con un tono entre resignado y burlón. Eirik colocó las manos sobre los hombros de su madre y la giró suavemente para que viera a su padre, que seguía cargando a Avelin. Pero si no fuera por el rey, jamás habría conocido a Avelin. Tira lo miró con ternura y luego se volvió hacia la joven. Le tomó el rostro entre las manos, como si quisiera grabar cada rasgo en la memoria. «Bienvenida, hija. Eres una muchacha afortunada. No todas encuentran a un marido noble y apuesto como mi hijo». Avelin bajó la mirada, incapaz de responder, pero con el corazón lleno hasta el borde. Por primera vez, el calor de un hogar, verdadero y nuevo, empezaba a calar en sus huesos. Capítulo 16. El sortilegio místico. «Te doy este ámbar como los antiguos daban sus juramentos, para que mi alma te siga, aunque mi cuerpo caiga. El corazón que arde no necesita hoguera». Era temprano, el cielo aún velado por la bruma del alba, cuando Eirik comenzó a explicarle con voz serena algunas de las antiguas tradiciones nupciales que los habitantes de Skjoldheim aún respetaban. «Ahora somos cristianos», le dijo a Avelin con una sonrisa tenue, «pero seguimos honrando muchas de las viejas costumbres». Desde que conoció a Eirik y a su familia, Avelin comprendió que muchas de las ideas que albergaba sobre los nórdicos eran erradas.
No eran bárbaros paganos, como aseguraba Ulrich con tono despectivo. Y aún así, sintió alivio al saber que su unión sería bendecida por la Iglesia. Tú y yo tenemos suerte, dijo él con esa dulzura que siempre la desarmaba. A veces las familias vikingas tardan años en acordar un matrimonio. ¿Años?, preguntó sorprendida. La mayoría se casa por alianzas, respondió él encogiéndose de hombros. Aunque, debo advertirte que algunos skioldar vikingos estarán molestos de que el hijo del gobernador no haya escogido a una de sus hijas. Lo dijo en tono de broma, pero Abelin sintió con fuerza la distancia entre sus mundos. No soy digna de ti, murmuró. Tus padres esperaban otra clase de esposa. Eirik alzó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. No hay doncella en todo Skjoldheim que encienda mi corazón y mi cuerpo como tú, le aseguró con una mirada ardiente. Mis padres desean que sea feliz más que una alianza. Ellos se aman. Y quieren eso mismo para mí. Luego, tocó con ternura el aro de plata que rodeaba su frente. ¿Viste la emoción de mi madre al entregarte estos crans? Eres la hija que nunca tuvo. Me confesó que incluso presionó al platero para que los terminara a tiempo. Abelin conocía a esa tradición. Cada doncella llevaba uno en la cabeza. Le habían dicho que debía conservarlo hasta la ceremonia del baño ritual esa misma mañana. Ese baño era otra novedad. En Asholt, uno podía zambullirse en el río durante el verano, pero los skioldar vikingos tenían una auténtica devoción por la limpieza. Al principio se sintió incómoda al compartir la tina familiar con su futura suegra, pero con el tiempo había aprendido a esperar con alegría ese momento diario. Tira, siempre conversadora, hablaba sin cesar de los baños que ella y Rurik habían disfrutado en una antigua villa romana de Inglaterra. Y la promesa de Eirik de que después del matrimonio se bañarían juntos, evocaba en Abelin imágenes tan vivas que se ruborizaba incluso en pleno invierno. Cuando se acercaba la hora de la ceremonia del baño, los nervios comenzaron a agitarle el pecho. Tira y Freydis, en cambio, parecían entusiasmadas. Eirik, con una expresión entre triste y emocionada, le dio un beso antes de dejarla con las mujeres. Tras ellas entró la joven sirvienta que recientemente le habían asignado. Aún no se acostumbraba a que alguien la sirviera. Comenzó a quitarse la ropa por su cuenta, pero Freydis le sujetó la mano con dulzura. Astrid te desnudará, le explicó Tira. Forma parte del ritual. Es la entrega simbólica de tu inocencia a mi hijo. Aunque quería a su madre, Abelin jamás había hablado de esas cosas con ella. Y sin embargo en ese instante empezó a sentirse parte de algo más grande. Aceptada. Las otras mujeres se despojaron de sus ropas, y Astrid la fue desnudando poco a poco, hasta dejarle solo el aro de plata y el pequeño talismán de ámbar. Su primer impulso fue cubrirse el pecho, pero Astrid sin brusquedad le apartó los brazos. Abelin alzó el rostro, consciente de las miradas femeninas que la examinaban. Tira, con gesto maternal, ajustó el aro en su frente. Perfecta, dijo con una sonrisa. Fue entonces que la esposa de Bjorn abrió una puerta que Abelin no había notado. Una ráfaga de calor brotó desde la cámara oculta. Astrid tomó un cuenco de agua, lo vertió sobre un lecho de piedras ardientes y mientras el vapor se elevaba en nubes blancas, Tira las hizo entrar y cerró la puerta tras ellas. El calor la envolvió cortándole el aliento. Sentadas en silencio durante largos minutos, Abelin sintió que algo dentro de ella se disolvía. Ahora, dijo Tira en voz baja, hablaremos de lo que necesitas saber para compartir el lecho con tu esposo. Arrodillado en el fondo del hoyo que había cavado, Eirik se suponía concentrado en desenterrar la espada ancestral. Pero su mente estaba lejos. Abelin ya debía estar en la sala de vapor, su cuerpo cubierto de sudor con ese resplandor tibio que a él le hacía arder la sangre. Se pasó la lengua por los labios y saboreó la sal de su propio esfuerzo. «Sigue cavando, hermano», le dijo Bjorn divertido. «¿Tenías que enterrarla tan hondo?».
Agradece que no te tocó abrir la tumba de nuestro abuelo Sigurd, intervino su padre. Tenía razón. Prefería 1000 veces excavar donde los esclavos habían sepultado la espada años atrás, que aventurarse en el túmulo sagrado donde yacía Sigurd. Algunas tradiciones era mejor no revivirlas. Tras horas de esfuerzo por fin vio un trozo de tela sobresaliendo. Retiró la tierra con manos ansiosas y alzó la espada envuelta. ¿Por fin? Ahora sal de la tumba, dijo Björn. Eirik levantó la vista. Vio a los hombres sonriendo desde el borde del hoyo, y por primera vez sintió con claridad que algo dentro de él estaba muriendo. La vida de soltero quedaba atrás. Quizás, pensó, los antiguos rituales tenían más sentido del que creía. Con un suspiro, se incorporó y se dejó caer sobre el suelo helado. Su padre le tendió la mano y lo ayudó a levantarse, antes de relatar, una vez más, la historia de Sigurd, y cómo había matado al padre de Rurik en un arrebato de furia. Eirik la conocía de memoria, pero entendía su valor. El perdón también era parte de la herencia. Entonces al fin llegaron las palabras que tanto esperaba. Vamos a la casa de baños. Es momento de la siguiente parte de la ceremonia. Y de revelarte, añadió Björn con una risa pícara, todo lo que sabemos sobre cómo complacer a una mujer. Cada vez que el vapor se disipaba, Astrid echaba otro cuenco de agua sobre las piedras, envolviéndolas de nuevo en neblina. Nunca había sudado tanto en mi vida, confesó Avelin con una risa nerviosa. Se pasó una mano por el brazo empapado. Ese es el propósito, dijo Tira. El sudor simboliza el desprendimiento de tu antigua identidad. Le mostró un manojo de ramitas. Esto ayudará. Avelin frunció el ceño. ¿Eso duele? Está hecho de ramas de abedul. Es suave. Te hará sudar más, nada más. Y tenía razón. Al poco rato, Avelin se dejaba golpear suavemente por el ramaje. El calor, el olor, las risas, todo se mezclaba hasta hacerla sentir extrañamente libre. La vergüenza se desvanecía. Las dudas también. Cuando Tira dejó el ramito a un lado, su voz se volvió aún más íntima. Ahora estás lista para aprender cómo hacer feliz a tu esposo. Astrid se retiró. Y Avelin, con el corazón acelerado, se sumergió en un universo nuevo. Las mujeres hablaban sin pudor, con afecto, con sabiduría. El amor físico no era para ellas algo vergonzoso, sino un lazo sagrado entre dos cuerpos que se eligen. Avelin tragó saliva. Pensó en su madre, en los silencios, en el dolor. En Ulrik. No. Eirik no era como él. Ella lo sabía. Y ahora por primera vez se sentía lista. Mientras Astrid enjabonaba su piel con un aroma de lavanda, Avelin cerró los ojos. Las imágenes que danzaban en su mente ya no eran oscuras ni temibles. Es hora de dejar atrás tu vida anterior, susurró Freydis. Tira le quitó el aro de la frente y la ayudó a sumergirse en la bañera. El agua, enfriada por el tiempo, le mordió la piel ardiente y soltó un chillido. Las demás rieron con ella, entre jadeos y carcajadas. Cuando Astrid la envolvió en una toalla con esmero, Avelin salió de la casa transformada. Capítulo 17. El rito nupcial. La nieve cubre todo por igual, pero no todos caminan igual sobre ella. Avelin se dejó cuidar en silencio mientras Astrid le secaba el cabello con esmero. Mantuvo los ojos cerrados, como si al abrirlos pudiera despertar en la vieja choza de Ulrik, esquivando sus muletas como proyectiles. Nunca lo había querido, ni siquiera confiado en él, pero aquel principio de invierno le había traído tantos regalos inesperados que le pareció justo orar por la pronta sanación de sus piernas y por una manera digna de que pudiera pagar sus impuestos. Eirik le había hablado sobre la enfermedad de Aelfric el Gris, y ella deseaba que, tras su muerte, un rey más justo llegara para el pueblo de Inglaterra. Pasó las yemas de los dedos sobre el lino fino de su vestido nupcial, solo para asegurarse de que seguía allí en Skjoldheim. Todo era real.
Abre los ojos, susurró Tira con dulzura. Es hora de la corona. En la casa no se había hablado de otra cosa durante días. El ajuar nupcial era un legado sagrado, transmitido de madre a hija a lo largo de generaciones. La corona que Abelin llevaría había pertenecido a Tira, y antes a muchas mujeres de su linaje. Los padres de Eirik la usaron en Inglaterra y renovaron sus votos con ella al regresar a Skjoldheim. Abelin imaginaba algo sencillo, una guirnalda de jazmín de invierno o flores secas del bosque. Pero cuando abrió los ojos se quedó sin aliento. Astrid sostenía entre sus manos una corona alta, dorada y reluciente, engastada con piedras azul profundo. Era una joya digna de una princesa. Tira se la acercó con una ternura solemne. Hoy es la última vez que llevarás el cabello suelto en público, dijo mientras colocaba con cuidado la corona sobre su cabeza. Abelin apenas susurró. Tengo miedo de moverme. No te preocupes, sonrió Freydis tomándole las manos con confianza. Solo la llevarás durante la ceremonia. Le entregó un aro de plata y un amplio trozo de seda. Tu último deber como doncella es envolver los crans y guardarlos para tu hija. Las manos de Abelin temblaron al hacerlo. Tira, con los ojos brillantes de emoción, se inclinó a ayudarla. Déjame. No es fácil la primera vez. Los crans envueltos fueron confiados a Astrid, que los llevó consigo con cuidado. Freydis besó a Abelin en ambas mejillas, y Tira la imitó con el mismo gesto cálido. Los crans, coronas trenzadas de flores silvestres y ramitas bendecidas, se entregaban a las mujeres como símbolo de pureza, honor o paso a una nueva vida. Ya es hora, anunció suavemente. Vamos hacia la arboleda. Abelin buscó palabras para expresar su agradecimiento, pero apenas logró decir. No sé cómo daros las gracias. Amas a mi hijo, le respondió Tira con la certeza tranquila de una madre. Y él te ama a ti. No te habría dado su talismán de ámbar si no fuera así. Le acarició una mejilla antes de añadir. Hoy es la fiesta de la luminaria del grano, Festum Lucis Frumenti, y también el día de Frigg, la diosa del matrimonio. Es un día bendito. La mezcla de ritos cristianos y creencias antiguas no le resultaba familiar a Abelin. Pero no le parecía mal, al contrario. Los Skjoldar vikingos le parecían más devotos en su manera que muchos ingleses que había conocido. Los reyes vikingos se dieron cuenta de que adoptar el cristianismo era una herramienta diplomática para establecer alianzas con reinos cristianos poderosos, como el Sacro Imperio Romano Germánico o Inglaterra. En esta época estaban justo en medio de esta transición. Se podía vivir una tensión. Algunos ya cristianos, otros aferrados a sus dioses, otros en ese punto medio donde se creía en ambos. La adopción fue gradual y sincrética. Muchos seguían venerando a Odín o Freyr en secreto mientras iban a misa el domingo. Entonces apareció Tirson, el hijo mayor de Freydis, cargando con solemnidad la espada que Abelin le entregaría a Eirik como regalo de bodas. Bjorn la había mandado hacer especialmente para él, pensando en cada detalle, incluso en su estatura. Lo había dicho con una sonrisa. Prefería encargarse él antes que dejarle esa responsabilidad a ella. Cuando Freydis la ayudó a incorporarse, Abelin siguió al muchacho. Encabezaba la pequeña procesión, con la espada sostenida con los brazos extendidos. Salieron de la casa, descendiendo suavemente hacia el claro del bosque, donde Eirik los esperaba. Ella iba casi tan preocupada porque el niño no dejara caer la espada, como porque su pesada corona no se deslizara de su cabeza. Pero todo pensamiento desapareció en cuanto vio a Eirik. Lucía su atuendo nupcial con dignidad, y cuando giró para mirarla, le dedicó una sonrisa que hizo desaparecer todo lo demás. Estaba a punto de casarse con un hombre que había desafiado a un rey para proteger a inocentes. Uno que había salvado vidas y también la suya. En ese instante, Eirik comprendió por qué Thor debía haberse sentido como él, justo antes de casarse con Sif, la diosa de la tierra, de cabellos dorados.
Avelin, con su corpiño rojo bordado, las faldas negras y rojas, el delantal de lino y la majestuosa corona, era una auténtica esquioldar vikinga. Y sin embargo, él agradecía que no lo fuera del todo. No venía de linaje noble, pero traía consigo algo aún más valioso: sangre nueva. Ideas nuevas. Su padre siempre había creído que Skjoldheim debía abrirse al mundo. Pero muchos no lo compartían. Algunos querían que todo se quedara como estaba, encerrado en sí mismo hasta desaparecer. Eirik apretó el mango del hacha simbólica en su cinturón, deseando poder hacer callar a los que se oponían. Pero no era momento para batallas. Tomó la mano de Avelin entre las suyas. El anciano Aldor, con su voz firme, invocó a los dioses y diosas. Y Eirik pensó en sus antepasados, en todos los que habrían pisado esa misma arboleda antes que él, suplicando por bendición y fortuna. Se atrevió a mirarla. Ella acarició su palma con el pulgar como si hubiera sentido su mirada. Ese gesto leve le estremeció. Le apretó la mano con deseo contenido, soñando con el momento en que pudieran por fin estar solos. Si no se controlaba, no sobreviviría al banquete. Aldor entonó las palabras del sacrificio. Eirik ya le había explicado que no habría sangre, que todo sería simbólico. Lo que no le había dicho era que había elegido una yegua pura para honrar a Freyr. Un regalo para ella. Cuando Bjorn llevó al animal hasta el claro, los ojos de Avelin se llenaron de asombro. Eirik imaginó enseñarle a cabalgar, y tuvo que apartar pensamientos que lo hacían sonreír demasiado. Por suerte, Aldor lo llamó en ese momento para entregarle la espada ancestral. Eirik la desenvainó y la sostuvo con orgullo ante ella. Le había contado la historia de Sigurd. Avelin asintió sonriente y se volvió hacia Freydis. «Guarda bien esto para mi hijo», dijo con un nórdico casi perfecto. Él sintió que el corazón le estallaba. Seguro que su madre había tenido algo que ver. Entonces Avelin se giró, tomó la espada que Tirson había traído y la sostuvo en alto. «Mi regalo para ti, esposo». Bjorn la ayudó a asegurar la vaina. Eirik desenvainó la nueva hoja y quedó impresionado. Su peso, su equilibrio. Bjorn había estado en cada detalle. El hermanastro colocó 2 anillos sobre la empuñadura. Eirik los tomó y se volvió hacia su prometida. Ella los deslizó con cuidado uno tras otro. Luego tomó su mano, le puso el anillo más grande en el dedo. Él hizo lo mismo por ella. Pensó que ella estaría nerviosa, pero era él quien temblaba. La unión de la espada y los anillos sella la sacralidad de este pacto, proclamó Aldor. Ahora pasemos a la capilla para los votos cristianos. Avelin entró en la pequeña capilla del brazo de Eirik. En su corazón ya se sentía su esposa. Había creído que solo el rito cristiano le daría ese sentimiento, pero las antiguas deidades le habían susurrado en el bosque, y su presencia se sentía como una bendición. El sacerdote, con una sonrisa amable, los guió en los votos. La voz grave de Eirik resonó en lo más profundo de ella, prometiéndole amor y respeto todos los días de sus vidas. Curiosamente, fue en la capilla donde se sintió más nerviosa. Tartamudeó sus votos y él, más tranquilo, le apretó la mano en señal de consuelo. Y en esta auspiciosa fiesta de la luminaria del grano, anunció el sacerdote, os declaro marido y mujer. Eirik la besó. Primero con ternura, luego con hambre. Sus bocas se buscaron, se encontraron, se reconocieron. Y en ese instante no hubo más mundo que ellos dos. Capítulo 18. La novia bendecida. El amor no pide tierra ni oro, solo tiempo y alma. Cabalgaban despacio, compartiendo el mismo aliento sobre la yegua del sacrificio. Detrás de ellos, sus familias e invitados cerraban la marcha envueltos en un murmullo de alegría. Avelin iba sentada en su regazo, recogida entre sus brazos como si allí hubiese encontrado por fin su lugar.
A Eirik le preocupaba que algunas de sus costumbres pudieran resultarle extrañas o incómodas, pero al ver su sonrisa luminosa y el rubor encendido en sus mejillas, supo que ella había disfrutado cada instante del ritual. «Te ves feliz», le dijo con una ternura que no necesitaba ocultarse. «Estoy más que feliz», respondió ella. «Aunque no me molestaría quitarme esta corona ya mismo». Él rió en voz baja. «Ojalá pudiéramos escaparnos a nuestra habitación», susurró. «Quiero hacerte mía en todos los sentidos». Ella bajó la mirada con dulzura, pero no perdió la compostura. «Tu madre me ha instruido tanto sobre lo que debo hacer durante la fiesta de Frigg, que se decepcionaría si no aparecemos. Y mi padre me ha repetido hasta el cansancio mis deberes», dijo él con una sonrisa torcida. «Si no los cumplo, seguro amenaza con cortarme algo más que el honor». Al llegar, un mozo se adelantó a tomar las riendas. Eirik desmontó con agilidad y ayudó a su esposa a bajar, sujetándola como si fuese de cristal y fuego a la vez. «Debemos esperar a que todos entren», le explicó. «Luego te llevaré hasta el umbral». Ella asintió, aferrándose con cuidado a la corona. Cuando él la alzó en brazos, le dedicó una mirada cómplice. «También en Inglaterra tenemos esa tradición. Trae mala suerte que la novia tropis al cruzar el umbral». Fueron recibidos con vítores entusiastas al entrar, y el calor del hogar pareció abrazarlos junto al bullicio. Con paso firme, Eirik la condujo hasta el corazón de la casa, donde el árbol del tejado se alzaba como un testigo sagrado. Frente al pilar central, él desenvainó su hacha del cinturón. «Métela profunda», gritaron varios. «Veamos de qué estás hecho, Eirik Thorsen», retumbaron otras voces entre carcajadas. Abelin frunció el ceño, dudando si su suegra le había hablado de aquella costumbre en particular. Eirik notó su desconcierto y divertido, arqueó las cejas mientras hacía un gesto burlón hacia su entrepierna. Ella se sonrojó hasta las orejas, provocando la risa general. Con una postura firme y la mandíbula apretada, él blandió el hacha con fuerza. El golpe resonó como un trueno y la casa entera pareció estremecerse. El silencio fue apenas un instante antes de que estallaran nuevos gritos de júbilo. «Larga vida y muchos hijos». «Cuidado, Abelin». «Nunca vi tal empuje». Eirik, un poco sorprendido por la profundidad del corte, dejó el hacha incrustada en la madera y tomó la mano de su esposa para llevarla hasta la mesa principal, entre sonrisas y murmullos de aprobación. Animada por la mirada cálida de Tira, Abelin respiró hondo. Frente a ella reposaba la copa de plata del amor con asas gemelas. La alzó con cuidado, temiendo derramar siquiera una gota de hidromiel. Luego cerró los ojos un instante y buscó las palabras que había aprendido. El salón se sumió en silencio. Todos sabían que aún luchaba con su lengua. Las frases parecían escaparse, hasta que alzó los ojos y encontró los de Eirik, intensos, fieles, su ancla. «A ti te traigo, amado guerrero. Con fuerza y honor entrelazados. Este vino canta con magia y canciones antiguas. Entonado por los escaldos». Los murmullos de aprobación flotaron en el aire mientras ella le ofrecía la copa. «Consagro esta hidromiel a Thor», anunció él, «y brindo por Odín». «Por Odín», respondieron las voces como un eco ritual. Bebió sin apartar la mirada de su rostro. Luego le pasó la copa. Ella, sin vacilar, brindó por Freya y tomó un sorbo suave del vino dulce. Mientras dejaba la copa en la mesa, el padre de Eirik se puso de pie y alzó la mano. «Al beber juntos», proclamó, «mi hijo y Abelin se han unido ante la ley y los dioses. Desde ahora, son uno solo. Beberán hidromiel de esta copa durante 4 semanas como manda la costumbre. Todos sabemos que la miel y las abejas son símbolo de fertilidad y sanación». Eirik le apretó la mano con cariño y la ayudó a sentarse. «¿Sabes lo que viene ahora?», susurró. «El martillo», asintió ella con una mezcla de timidez y complicidad. Él le besó los nudillos y le guiñó un ojo.
¿Ya habrás notado que los Skjoldar vikingos son conocidos por su fertilidad? Antes de que ella pudiera responder, Haldor se acercó con solemnidad, cargando una gran réplica del martillo de Thor. «Traed el martillo a la novia para que la bendiga», entonó, entregándolo a Eirik. En el regazo de la doncella yacía Mjolnir. El corazón de Abelin dio un brinco cuando su esposo posó la cabeza del martillo suavemente contra su vientre, justo sobre el monte de Venus. «En nombre de Frigg consagro este matrimonio», dijo él con voz ronca densa de emoción. Aunque seguía sosteniéndolo, Abelin sintió que el gesto activaba una corriente honda dentro de ella, una necesidad tibia y nueva que se expandía en su interior, como si su cuerpo también despertara a una llamada antigua. Eirik reconoció ese deseo en sus ojos, y el fuego en los suyos se avivó. Pero aún no. No todavía. «Paciencia», le susurró devolviendo el martillo a Haldor. «Esperan que nos quedemos un rato más». Ella asintió, comprensiva, aunque él dudaba que supiera que un rato podría durar toda una semana. «De todos modos tengo deberes», dijo ella justo cuando su madre y la joven Freydis se ponían de pie. Su esposa, sonriente, recorrió el salón con sus nuevas parientes, sirviendo hidromiel a los invitados. Cada tanto sus miradas se encontraban, y ella parecía aún más consciente de que él no dejaba de mirarla. Eirik se humedeció los labios, recordando el sabor de la hidromiel que le había ofrecido con tanto cuidado. El deseo de probar algo más dulce aún, de hundir su boca en lo más íntimo de ella, lo hizo gruñir por lo bajo. Jamás había sentido algo tan intenso, tan físico y urgente. Y las palabras de su padre y su hermanastro sobre las delicias ocultas entre las piernas de una mujer, no hacían sino echar leña a un fuego ya encendido. Capítulo 19. Entre hachas y besos. Ni los mares ni los clanes ni los reinos, el amor traza caminos donde no hay tierra. Abelin se dejó llevar por la música y la alegría. El salón rebosaba de entusiasmo sincero, como si cada sonrisa, cada palma alzada fuera una bendición sobre su unión. Sus invitados no dejaban lugar a dudas, la habían acogido y querían que ella lo supiera. Incluso la lucha libre la hizo reír. Ver a aquellos hombres forcejear con tanto fervor le pareció un espectáculo encantador. Pero tras 2 largas horas de lo que Eirik llamaba concursos de insultos e historias de taberna, la diversión comenzó a desvanecerse. Apenas entendía una palabra de lo que decían, y aunque todos estallaban en carcajadas, a ella le costaba seguir el hilo. Hasta la risa cordial de su esposo fue apagándose, como si el paso del tiempo hiciera más crudo el tono de las bromas. Los chistes se volvieron toscos, y Abelin se encontraba a punto de reprimir otro bostezo cuando él se inclinó hacia su oído. «Es hora de acostarse», susurró con una sonrisa que le recorrió la piel como un soplo de aire tibio. «En silencio», añadió señalando a los celebrantes con la cabeza. Intentaron retirarse discretamente, pero apenas se incorporaron, el bullicio se transformó en un murmullo atento. Las cabezas se giraron hacia ellos, los ojos chispeantes de curiosidad. El corazón de Abelin se aceleró. Antes de que pudiera comprenderlo, el hermano de Freydis y el padre de Eirik levantaron a su marido sobre los hombros. Él se dejó llevar con una carcajada y una expresión de resignación divertida. La sala entera estalló en aplausos y cánticos, una canción de tono pícaro cuya letra no comprendía, pero cuyo sentido era más que evidente. Abelin no pudo evitar unirse a las risas. La energía era contagiosa. Poco después sintió una mano suave sobre su brazo. Era Tira. «La novia debe ir primero a la cámara nupcial», anunció con una sonrisa luminosa. Un calor súbito le subió a las mejillas cuando Bjorn apareció con una silla tallada con delicadeza. Le ofreció sentarse y ella tímidamente obedeció. Él y otro hombre la levantaron con cuidado, como si portaran algo valioso, y la condujeron hacia la habitación de Eirik. Abelin se aferró a los brazos del asiento, respirando hondo mientras el trayecto se llenaba de canciones y vítores.
Pronto cruzaron el umbral de un cuarto que jamás había pisado. Lo primero que vio fue la cama, amplia e imponente. El espacio tenía alma masculina, armas colgando en las paredes, pieles que hablaban de caza y poder. Y sin embargo, había un rincón que parecía fuera de lugar, o más bien, hecho a su medida. Un gran armario abierto mostraba vestidos, capas, zapatos y pequeños objetos femeninos. Su ajuar. Su vida nueva. Balbuceó un agradecimiento torpe a Tyra, que enseguida tomó el control. Astrid le retiró con ternura la corona de novia y comenzó a despojarla de las galas nupciales. Luego la invitaron a una pequeña tina con agua tibia. El vapor la envolvió con dulzura, y el mismo jabón con aroma a lavanda de la casa de baños acarició su piel. Una vez seca, Tyra le colocó un camisón blanco, liviano como una nube. Avelyn pasó un dedo por los delicados bordados dorados que adornaban el escote y las mangas. En ellos, dos figuras desnudas, un hombre y una mujer, parecían entrelazarse para siempre. Representan a Freyr y Gerda, explicó Freydis con voz suave, tomándola de la mano y guiándola hasta la cama. En el mito nórdico, Freyr ve a Gerda desde lejos y queda prendado. Envía a su sirviente Skirnir para cortejarla, ofreciéndole regalos y promesas. Aunque al principio ella se niega, finalmente acepta unirse a Freyr. Su unión simboliza la fertilidad del campo cuando la tierra, Gerda, acepta al sol, Freyr. Avelyn se subió con ayuda del taburete y se dejó acomodar entre las sábanas. Tyra le colocó nuevamente la corona sobre el cabello, justo cuando un estruendo en el pasillo captó su atención. «Es el momento perfecto», murmuró Freydis con una sonrisa cómplice. Avelyn contuvo el aliento. La puerta se abrió. Eirik entró, el rostro encendido y los pasos torpes. Aún así, su mirada era clara, fija en ella. Avelyn se sintió expuesta y gloriosa a la vez, como si realmente fuera una reina sentada sobre un trono. Él no necesitaba ayuda, pero Bjorn y los otros hombres se tomaron la libertad de desvestirlo entre carcajadas. Las prendas volaron por el aire sin rumbo fijo. Ella apartó la vista, clavándola en las mantas, el rostro ardiendo. Pero cuando las risas se alzaron aún más alto, la curiosidad venció a la timidez. Alzó los ojos justo cuando la última prenda caía. Se mordió el labio, parpadeando sin poder apartar la mirada. Eirik no se inmutó. Desde que la había visto en la arboleda, no había sentido descanso. Ni lo deseaba. Abrió los brazos como si no tuviera nada que ocultar, y se metió en la cama. Se cubrió hasta la cintura y tomó con ternura la mano temblorosa de Avelyn. Su padre alzó la voz buscando calma. Declaro con orgullo ante estos testigos que este novio es mi hijo, Eirik Thorsen. Aplausos. Bjorn fue el siguiente. Declaro ante estos testigos que esta novia es la doncella Avelyn de Asholt, a quien conocí en Inglaterra. No por mucho tiempo, gritó alguien provocando carcajadas. Era la señal. Eirik se inclinó hacia Avelyn y con una suavidad solemne, le retiró la corona. El último vestigio de su antigua vida, o casi. Porque cuando Bjorn pronunció su nombre, Avelyn dudó. Seguía siendo aquella muchacha que soportaba el escozor de las ortigas, que ayudaba a Ulrich con su oficio, temía a los impuestos y lloraba en secreto a su madre. No. Aquella Avelyn ya no existía. Y sin embargo sí. Seguía siendo la misma joven que había defendido a Kiel del desprecio, la que soñaba con una vida mejor aunque no tuviera razones para hacerlo. Y al final, todo había cambiado. Ayudar a Eirik, enfrentarse al mundo por él, había despertado una valentía que no sabía que poseía. Él había encendido algo dentro de ella. Un fuego. Una certeza impúdica ardiente de que lo deseaba. Que no podía esperar más para conocer lo que el encuentro entre sus cuerpos prometía. Cuando la multitud finalmente se retiró, escoltada con afecto pero firmeza por el padre de Eirik, Avelyn cerró los ojos y ofreció una oración silenciosa. Gracias por este invierno, pensó. Ahora era Avelyn de Skjoldheim.
Y estaba lista para entregarse, cuerpo, alma y deseo, al hombre que le había devuelto la esperanza. Cuando la puerta se cerró y los ecos de risas se desvanecieron en el pasillo, Evelyn y Eirik quedaron finalmente a solas, envueltos en el silencio de una nueva intimidad. Por un instante ninguno de los dos habló. El corazón de Evelyn latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Eirik seguía sosteniéndole la mano, como si no quisiera que aquel contacto se rompiera jamás. «Estás temblando», susurró él, y su voz grave y baja era como un abrigo envolviéndola. «No es miedo», confesó ella, apenas un hilo de voz. Él alzó una ceja, divertido y enternecido a la vez. «No». Ella negó con la cabeza. «Es que no sé cómo contener todo esto, lo que siento». Eirik se inclinó hacia ella y rozó su mejilla con los labios, lento, reverente. Después con la nariz, con la frente. Como si memorizara su rostro con gestos en lugar de palabras. «Entonces no lo contengas», murmuró contra su piel. «Muéstramelo». Evelyn se atrevió a mirarlo a los ojos. Eran oscuros como un bosque en invierno, pero cálidos, vivos. No el fuego que quema, sino el que abriga. Ella levantó la mano libre y tocó su pecho desnudo, tan firme como había imaginado. Su respiración se hizo más profunda. «Eres mío ahora», susurró ella, sorprendida incluso por sus propias palabras. Eirik se rió con suavidad, un sonido bajo y rasposo cargado de deleite. «Desde que me llamaste bruto en aquel claro del bosque, lo soy». Evelyn sonrió, sus mejillas ardiendo. Él deslizó los dedos por su cuello, luego por el escote bordado con las figuras antiguas, hasta llegar al lazo del camisón. Lo desató con lentitud, sin prisa, como si cada movimiento fuera un voto. «Te deseo como nunca deseé nada, pero más aún, quiero que te sientas segura conmigo. Quiero que esta noche sea un comienzo, no un fin». Ella cerró los ojos. El peso de sus palabras era como miel caliente sobre su pecho. Eirik la besó entonces. No con hambre, sino con promesa. La besó como si el mundo pudiera detenerse para darles espacio. Sus labios se encontraron y aprendieron el ritmo del otro, explorando con ternura, con hambre contenida, con un amor que aún no sabía llamarse así, pero ya ardía en silencio. Evelyn se pegó más a él, enredando sus piernas con las suyas. Su aliento temblaba contra su boca cuando susurró: «Hazme tuya. Pero no solo esta noche». Eirik apoyó la frente contra la suya, y su voz se quebró ligeramente. «Lo eres desde que entraste en mi vida, Evelyn. Y yo soy tuyo por voluntad, por deseo y por destino». Entonces el deseo los arrastró como la marea que, después de haberse contenido, reclama la orilla. Pero incluso en medio del deseo, sus manos seguían acariciando, susurros seguían escapando de sus labios y los ojos de ambos no dejaron de buscarse. Esa noche no fue solo consumación, fue comunión. Y cuando el sueño finalmente los venció, ella se acurrucó contra su pecho desnudo, mientras él la envolvía con ambos brazos, como si guardara entre ellos el secreto más precioso del mundo. El día siguiente a la boda. El fuego del amor calienta incluso en la noche más larga. El primer rayo de sol se coló por las rendijas de la ventana, filtrándose entre las cortinas de lino como un suspiro dorado. Evelyn se removió apenas, aún enredada en el calor del cuerpo de Eirik, quien no se había movido ni un ápice desde que ella se había dormido sobre su pecho. «¿Sigues despierto?», murmuró sin abrir los ojos. «Desde que tu rodilla intentó asesinarme en sueños», respondió él, ronco de sueño pero con una sonrisa audible. Evelyn rió, se cubrió el rostro con la manta y luego asomó apenas la nariz. «¿Te mueves demasiado?». «Me defiendo», replicó él, girándose hacia ella y atrapándola con un solo brazo como si fuera una presa rebelde. «Eres más peligrosa dormida que despierta. Aunque despierta también tienes tus armas». Ella enrojeció pero no se apartó. Le gustaba esa voz áspera en la madrugada, ese calor envolvente, esa manera suya de hacerla sentir como si nada más existiera.
Eirik deslizó una mano por su cintura desnuda y apoyó la frente en la suya. ¿Te duele algo?, preguntó en un susurro sin rastro de burla. Ella negó, pero luego hizo una mueca. Un poco. Como si hubiera recorrido medio reino a pie. Eirik soltó una carcajada, breve y ronca antes de besarle el hombro. Mi madre te diría que eso es señal de un matrimonio legítimo. Avelin le dio un suave empujón riendo también, pero no se alejó demasiado. Le gustaba estar así, enredada en su cuerpo, en su voz, en esa extraña seguridad que solo él lograba darle. Eirik bajó la mirada hacia ella, más serio ahora. No permitiré que nada te quite esta paz, dijo acariciándole el cabello. Lo juro. Ni siquiera tú mismo, dijo ella en voz baja como una súplica. Él no respondió enseguida. La sostuvo entre sus brazos, más fuerte, como si con ello pudiera sellar la promesa en su carne. Yo seré tu descanso y tu refugio, Avelin. Ya no estás sola. Nunca más. Ella se acurrucó bajo su barbilla, dejando que esas palabras la cubrieran como un segundo abrigo. Su respiración se hizo lenta, acompasada al ritmo de él. Por primera vez en muchos años, Avelin no sentía la urgencia de escapar de nada. Y aunque el mundo más allá de los muros de piedra seguía girando, en esa habitación silenciosa solo existía una cosa cierta: se tenían el uno al otro. Epílogo. Bajo el manto de Frigg. El amor es la única cadena que el guerrero acepta sin lucha. El sol se ocultaba despacio tras los tejados cubiertos de escarcha, tiñendo de oro pálido las aguas del fiordo. Una fragancia dulce a canela, piñas secas y resina quemada flotaba en el aire, mientras la aldea entera se preparaba para honrar una vez más a la diosa Frigg. Era tiempo de esperanza, de promesas tejidas bajo la luz de las estrellas invernales. Y este año, Avelin también tenía algo que ofrecerle. Dentro del gran salón de Skjoldheim, el fuego crepitaba alegre en el hogar, extendiendo su calor hasta los rincones. Hombres y mujeres reían y brindaban con hidromiel especiada, mientras niños correteaban entre los bancos con coronas de pino sobre las cabezas. Avelin estaba sentada sobre un grueso cojín de piel de oso, con los cabellos sueltos, ondulados por la humedad del baño ritual, y una túnica bordada con hilos de plata que Tira había tejido para la ocasión. En su regazo envuelto en paños blancos y dormido con la serenidad de los dioses recién nacidos, descansaba su hijo, Ivar. Eirik se acercó en silencio, con una expresión de ternura que no solía mostrar delante de los demás. Se arrodilló frente a ella, apartándole suavemente un mechón del rostro. Parece que dormirá durante toda la fiesta, murmuró, tocando la mejilla del bebé con la yema de un dedo. O quizás sueña con lo que vendrá, respondió ella con una sonrisa que aún conservaba algo de asombro. Él la miró largo rato, con la admiración de quien ha sobrevivido a la tormenta y ahora contempla su hogar, su refugio, su amor hecho carne. Se inclinó hacia ella y la besó sin prisa, sin ocultar la posesión ni la dulzura. Este invierno Frigg nos ha mirado con bondad. Nos ha dado un hijo, una familia y un futuro. Eirik se incorporó, alzando al pequeño en sus brazos con orgullo. La multitud guardó silencio en cuanto lo vieron avanzar entre ellos, como si comprendieran que ese instante era sagrado. Ivar, hijo de Skjoldheim, exclamó con voz firme mientras la luz del fuego acariciaba la frente del niño. Los vítores estallaron como un trueno de alegría. Freydis murmuró una oración a media voz, alzando un cuenco de hidromiel. Tira colocó sobre la mesa una figura de cera con forma de mujer, símbolo de la diosa protectora. Y mientras los cuernos se alzaban y las canciones volvían a llenar el salón, Avelin se permitió cerrar los ojos un instante. Recordó las ortigas, el frío, la soledad, y luego el calor de Eirik en su cama, sus manos firmes, su risa, la vida creciendo en su vientre, la transformación. Ya no era la muchacha de Ashold. Era una madre, una esposa, una mujer. Y Skjoldheim era su hogar. Afuera, comenzaban a caer los primeros copos de nieve.
Bajo las estrellas, el lenguaje de la luz. La runa del amor no se talla en piedra, sino en recuerdo. El invierno respiraba con calma sobre la tierra nevada, y el cielo, limpio de nubes, se desplegaba como un tapiz bordado de luz. Las estrellas centelleaban con la intensidad tranquila de quienes han visto 1000 eras nacer y extinguirse. Avelin y Eirik estaban sentados sobre una piedra cálida por el fuego, rodeados del murmullo distante del bosque dormido. El pequeño Ivar dormía cerca, envuelto en pieles suaves, ajeno aún al misterio de ese cielo inmenso. Ella fue la primera en levantar la vista. ¿Sabes? Me dijeron que toda esta luz viaja desde tiempos inmemoriales. Que lo que vemos ahora nació mucho antes que nosotros. Eirik entrecerró los ojos, no para buscar la respuesta, sino para escuchar mejor su voz, como si se tejiera con las constelaciones. ¿Crees que recuerdan? Preguntó él, sin ironía. Las estrellas. Avelin asintió muy despacio. Las estrellas no solo recuerdan. Guían. Como si supieran algo que nosotros olvidamos. El silencio entre ellos no era ausencia, sino reverencia. La nieve crujía levemente a lo lejos, como un susurro del mundo antiguo. Avelin se llevó una mano al pecho, como si quisiera tocar algo más allá de la piel. A veces creo que todos venimos de allí. No como cuerpos, sino como chispas de esa luz que sabe el camino, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Eirik alargó su mano, y sin decir palabra entrelazó sus dedos con los de ella. No necesitaba explicaciones. Él también lo sentía. Esa guía invisible que había encendido su amor en medio de la oscuridad. Esa brújula sin aguja que les había llevado uno al otro, como si desde las estrellas alguien les hubiese dicho por aquí. Los dos miraron en silencio el cielo. No pensaban. No necesitaban pensar. Solo permitían que la luz hiciera lo suyo. Fin. Freya Nyström es escritora y reside en Dinamarca desde hace 9 años, a donde se trasladó en busca de un modo de vida más acorde con su proceso creativo y su necesidad de introspección. Vivo y pienso fuera de lo convencional y creo profundamente en el poder personal. La energía fluye hacia donde se dirige la mente. Escribo para empoderarme, para comprenderme mejor, para dar claridad al pasado y situarme con conciencia en el presente y el futuro, y así poder reconocer y habitar los mejores momentos de este mundo. Como diría su querida Virginia Woolf, es una pena no decir nunca lo que sientes. Escribir es disolverse en viejas historias y mirar más allá del pasado, ese lugar donde fui rechazada, herida, dañada o rota, donde sufrí y luché si es que así fue. Todo lo que he hecho ha sido escribir, y ese trabajo, hoy, se siente honesto y necesario. Espero que este libro haya sabido acompañar sus almas. Estudió Derecho, cursó un posgrado en Filosofía y Moral y se formó en Astrología de manera autodidacta. Durante años escribió en blogs y comunidades literarias, y participó activamente en un blog colectivo. Sus intereses han estado siempre ligados a la literatura, el pensamiento político y las cuestiones sociales. Nació en Sevilla en 1967 y actualmente vive en Copenhague.